Buenos días. Muchas gracias a todos los participantes. Les saludamos desde la Dirección Regional de Salud Piura, desde la Coordinación Regional de InfoSalud. Bienvenidos a esta sesión de telecapacitación que está dirigido al personal de salud. En esta mañana nos acompaña el doctor Luis Hernández Flores, médico especialista en hematología del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa, quien en un momento iniciará la capacitación. Indicarles que antes de empezar, por favor, registren su asistencia en el link que aparecerá en el chat de Zoom y mantengan sus micrófonos apagados. El tema del día de hoy es enfoque y diagnóstico de anemia. Damos el inicio a la telecapacitación. Le damos el uso de la palabra a nuestro ponente, el doctor Luis Hernández Flores. Adelante, doctor, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Soy el doctor Luis Eduardo Hernández Flores, hematólogo, médico hematólogo del Hospital de la Amistad Perú-Corea Santa Rosa, Piura. En esta oportunidad, primeramente agradezco la invitación y espero que lo que les voy a referir sirva para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. El título de la presente charla es Enfoque diagnóstico de la anemia. Y como ustedes podrán apreciar en la fotito, la foto es un vaso sanguíneo mostrando las células que discurren a lo largo de ellos, ¿no? Dentro de el líquido vital llamado sangre. Es tan importante comprender la implicación de una alteración a este nivel, ya que al discurrir la sangre por todo el organismo, una alteración en ella, una alteración hematológica, puede tener consecuencias en algunos órganos y no en todos, y o sistemas del cuerpo, ¿no? Y viceversa, alguna patología independiente de causa no hematológica puede tener implicancias en ella, ¿no? En la sangre, en los valores que se muestran en los diferentes exámenes laboratoriales. Entonces, a ver, listo. Hablando de la hematopoiesis, ¿no? La formación de la sangre en el organismo, este cuadro muestra que intraútero, ¿no? La sangre, la formación de la sangre está a cargo en los 3 primeros meses de gestación en el saco vitelino. A partir de los 3 meses toma el comando el hígado y el vaso, y ya a finales, en el tercer trimestre, a partir del 7º, 8º mes, la médula ósea comienza a ser el órgano hematopoyético por excelencia. Es así que al nacer ya la médula ósea es la que está produciendo la sangre, digamos, ¿no? Es el órgano hematopoyético, y así se mantiene a lo largo de la vida del individuo. Dentro de los huesos, porque es médula ósea, los que tienen mayor porcentaje de producción son las vértebras, luego sigue el esternón, el fémur, que hasta los 20 años mantiene su capacidad hematopoyética. Al costado izquierdo podemos ver en porcentajes los diferentes huesos, cómo participan en el hematopoiesis, ¿no? Pelvis 34, vértebras 28, cráneo y mandíbula 13, esternón y costillas 10, húmeros, escápulas 8%, fémures 4%. Hablándoles de la fisiología,
de los eritrocitos. Algunas cuestiones generales, ¿no? Producción diaria 2 por 10 a la 11, tienen una vida media, una sobrevida de 120 días. Para lograr esto, tienen que mantener la integridad de su membrana y mantener el contenido citoplasmático. Para eso, tienen la característica de la deformabilidad. ¿Qué quiere decir? Debido al diámetro de 7 a 8 micras y tener que atravesar capilares y sinusoides retículo endoteliales de 2 a 3 micras, deben mantener esa deformabilidad. ¿De qué depende la deformabilidad? De los glóbulos rojos, de su forma bicóncava, propiedades de su membrana y un ambiente intracelular constante. Entonces, y un ambiente intracelular constante. El volumen sanguíneo, aquí tenemos los valores por mililitros, en mililitros por kilo de peso. En una persona normal, en un varón 70 mililitros por kilo de peso, en una mujer 65 mililitros por kilo de peso. Para hablar algo de la epidemiología, este cuadro me pareció muy gráfico. Dice que hasta 2010, ¿no? En cuanto a prevalencia de anemia por sexo y periodo temporal, hace una comparación entre la década del 90, de los 90 y la década del 2010, de los primeros años del 2000. La anemia, si bien es cierto, su prevalencia disminuye, pero se mantiene alta, ¿no? Este cuadro muestra la prevalencia por 100.000 habitantes. Tenemos que es más frecuente en mujeres que en hombres. Dentro de las anemias, la anemia por deficiencia de hierro es la más prevalente, ¿no? Pero también tenemos otras anemias. Entonces, ese es un primer concepto que quiero que se interiorice, que hablar de anemia no es sinónimo de hablar de ferropenia, ¿no? Si bien es cierto, es la más frecuente, como se muestra en estos gráficos, no es la única causa de anemia. Tenemos causas de anemia parasitarias, ¿no? Malaria, esquistosomiasis, otras enfermedades infecciosas, otras enfermedades tropicales, descuidadas, si bien es cierto, y algunas otras causas frecuentes. Tenemos por acá hemorragias maternas, otros desórdenes ginecológicos en rojo, tenemos enfermedades de células falciformes, talasemia, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, otras hemoglobinopatías. De color amarillo, gastritis y duodenitis, úlcera péptica menos frecuente, y algo que está siendo muy, muy prevalente y cada vez está aumentando su prevalencia a nivel mundial, son las anemias secundarias a enfermedades renales crónicas, la mayoría diabéticas, de origen diabético, y las enfermedades renales crónicas secundarias a hipertensión arterial, ¿no? En este cuadro de la derecha tenemos la prevalencia de la anemia por región geográfica y como vemos, la peor situación la viven los países del África subsahariana, ¿no? No, así es, del África subsahariana, y nosotros estamos en medio de estas estadísticas, aquí donde dice LA Latinoamérica, los Andes, tenemos que estamos en una relación mediana entre lo peor y bueno, los países más en los que hay menos prevalencia de anemia, que concuerda con
ser países desarrollados. Esto es lo que tenemos y lo que estamos obligados a cambiar. En cuanto a la definición de anemia, ¿qué es la anemia? La anemia es teóricamente la reducción en el número de la masa de glóbulos rojos, ¿no? Esa es la definición exacta de la anemia, reducción de la masa eritrocitaria, ¿no? Esto se va a medir por múltiples métodos, pero no son prácticos. Por lo tanto, operacionalmente la anemia es definida como una reducción en una o más de las mediciones mayores de glóbulos rojos. Se visualiza por el valor de la hemoglobina, el hematocrito y la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Entonces, según esto, la anemia se define por valores que están por debajo de 2 desviaciones estándar de la media. En el hombre sería por debajo de 13.5 gramos por decilitro y en la mujer por debajo de 12 gramos por decilitro. La OMS da valores muy semejantes, ¿no? La OMS dice anemia en el varón por debajo de los 13 y en la mujer por debajo de los 12 gramos por decilitro. La fisiopatología de la anemia. Entonces, tenemos aquí en el centro la consecuencia, la anemia. Pero la anemia puede ser consecuencia no solamente de qué, de una ferropenia, sino como ven ustedes, hay múltiples causas de anemia. Deficiencia de factores esenciales, ¿no? Deficiencia de vitamina B12, deficiencia de ácido fólico, lo que va a llevar a una eritropoiesis disminuida, que también se puede presentar en una insuficiencia de la médula ósea, ¿no? Consecuencia, anemia. La pérdida sanguínea, las hemorragias crónicas, agudas, leves, severas, van a llevar a anemia. La hemólisis o destrucción de glóbulos rojos por factores intracorpusculares, es decir, de glóbulos rojos en sí, o extracorpusculares, como en los autoanticuerpos que destruyen glóbulos rojos, van a llevar a anemia. Y la anemia, a su vez, va a llevar a ¿qué? A hipoxia celular, a viscosidad sanguínea disminuida, lo que produce una disminución de la resistencia periférica y que se va a manifestar estos tres en taquicardia e hiperpnea principalmente, ¿no? Lo más, digamos, lo más sustancial en estas consecuencias es la hipoxia celular, definitivamente. Entonces, una vez más, interiorizar que no solo la deficiencia de hierro es la que nos va a producir anemia. Ahora, una vez establecida la anemia, ¿cuáles van a ser los mecanismos compensadores? Esto tiene que ver con la fisiología de primer año de medicina, que en la que se nos enseña la curva de disociación de la hemoglobina. Esta se desvía hacia la derecha en el caso de la anemia. Al producirse la hipoxia en las células entra en actividad el metabolismo anaeróbico, se va a generar ácido láctico, por lo tanto el pH va a disminuir, una tendencia a la acidemia. Esto se llama el efecto Bohr. Ahora, otro del mecanismo responsable de la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha es el incremento del 2,3-difosfoglicerato y este se va a producir 12 a 36 horas después, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir que se desvíe la curva hacia la derecha? Quiere decir que la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno va a disminuir. Por lo tanto, en un organismo con anemia, estos mecanismos van a hacer que el oxígeno se traslade más fácilmente a los tejidos, ¿no? Y por eso es un mecanismo compensador. Esta es la curva de disociación. Si ustedes ven, esta es la curva de disociación de la hemoglobina. Y con la anemia se desvía hacia la derecha por los mecanismos compensadores, disminución del pH, aumento del 2,3-difosfoglicerato, ¿no?
Esto implica mejor transporte de oxígeno a los tejidos, ¿no? En otros casos, como por ejemplo cuando aumenta la temperatura en la fiebre, también se produce una desviación de la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha. El segundo mecanismo consistirá en la redistribución de flujo sanguíneo a órganos vitales a costa de su disminución en el territorio esplénico y en la piel. Órganos vitales, digamos cerebro, corazón y también riñón, ¿no? Un tercer mecanismo sería el más adecuado, es incrementar la formación de glóbulos rojos. Sin embargo, este es lento en actuar y será efectivo si la médula ósea es normal. Un mecanismo central entra en juego como mecanismo compensador. Este es el gasto cardíaco. Va a aumentar a merced de la disminución de la poscarga, que se debe en parte a disminución de la resistencia periférica y a la disminución de la viscosidad sanguínea. Miren cómo todo está entrelazado. También se ha comprobado que hay un incremento del volumen de eyección del ventrículo izquierdo, lo que va a aumentar la precarga, ¿no? La resistencia a la salida. Este mecanismo consume energía y poco a poco va a llegar a agotarse, por supuesto. En cuanto a la regulación de la homeostasis del hierro, al metabolismo del hierro, hasta ahora se siguen descubriendo digamos, cosas, productos, diversas proteínas y genes que participan en la regulación de la homeostasis del hierro. Pero hasta ahora, o al momento, se tiene claro que la hepcidina parece ser el principal responsable del control de su absorción intestinal y su utilización por los macrófagos. La hepcidina, una proteína formada en el hígado, en la sangre va a inhibir la absorción intestinal del hierro y también va a inhibir su liberación por los macrófagos que están almacenando el hierro. Esto ha permitido definir la sobrecarga del hierro por el déficit de hepcidina y la anemia inflamatoria por el exceso de hepcidina, por lo que vamos a ver posteriormente. Y aquí tenemos el gráfico que nos muestra el papel de la hepcidina en el metabolismo del hierro. Como ustedes pueden apreciar, el hígado produce hepcidina y la hepcidina va a hacer cuál es su principal función. Cuando aumenta su concentración, cierra las puertas al hierro. Literalmente. ¿Por qué? Porque se va a unir a una proteína transmembrana que se llama ferroportina, puerta del hierro, la va a hacer que se interiorice esta proteína y se metabolice en los lisosomas, ¿no? Se lise. Y así ya no va a haber lugar por donde ingrese el hierro en el tracto gastrointestinal, absorción disminuida de hierro, pero también que no se pueda liberar de los macrófagos que la tienen almacenada. Los macrófagos, principalmente los macrófagos del sistema retículo endotelial del hígado y del vaso. Por lo tanto, la hepcidina, cuando el individuo necesita hierro, cuando hay una ferropenia, la hepcidina no aparece por la sangre, no se produce y por lo tanto la puerta al hierro va a estar libre, abierta, se va a absorber y se va a liberar para repletar los almacenes. Pero al revés, cuando hay un exceso de hierro en el organismo, esta hepcidina se va a liberar, la puerta se va a cerrar hasta que se equilibre la cosa, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que la hepcidina es un reactante de fase aguda. Un reactante de fase aguda quiere decir una proteína que se eleva cuando hay una inflamación en el cuerpo. No sé si le suena la proteína C reactiva, ¿no? La proteína C reactiva es un reactante de fase aguda, es un marcador inflamatorio, ¿no? La hepcidina, así mismo.
Entonces, cuando hay una infección, una inflamación, un cáncer, la hepcidina va a ser producida por el hígado, independientemente de si haya o no ferropenia, y va a cerrar la puerta del hierro. Por lo tanto, va ese organismo a tender hacia la disminución de la hemoglobina, hacia la anemia. Y aquí tenemos los mecanismos, ¿no? La hepcidina en una inflamación sale del hígado, cierra la puerta al hierro en los macrófagos, cierra la puerta al hierro en las células intestinales que la absorben y a su vez la liberación de citoquinas de los macrófagos, interleuquina 6, interleuquina 1b, hace que se forme más hepcidina. Por acá tenemos la interleuquina 1b, va a ir a la médula ósea y va a hacer que la eritropoiesis se reduzca. El factor de necrosis tumoral alfa, citoquina también que se libera de los macrófagos, va a ir a los riñones y va a producir que no se libere eritropoyetina de manera adecuada, todo lo cual trae como consecuencia finalmente la anemia. Y esta anemia no necesariamente es por deficiencia de hierro. Entonces, la prevalencia de la anemia por grupo etario tenemos aquí en mujeres embarazadas, en mujeres no embarazadas, ¿no? Y en niños menores de 5 años. Es mujeres embarazadas, niños menores de 5 años donde hay mayor prevalencia de anemia y por lo tanto es donde tenemos que enfocar las políticas de salud pública. Estos valores, si bien es cierto, vienen ya desde los últimos años del 90, primeros años del 2000, se presentaron en el Iron Talk de 2020, continúan siendo uno de los principales problemas de salud pública a nivel mundial y especialmente en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados. Entonces, cuando tenemos primeramente un individuo en el que encontramos una hemoglobina baja, por definición operacional, un individuo con anemia, primero tenemos que descartar ciertos falsos positivos, ¿no? Que se pueden dar, ¿por qué? Uno, por aumento del volumen plasmático, hemodilución en el embarazo, anemias carenciales, insuficiencia renal aguda, ICC, macroglobulinemia de Waldenström, hipoalbuminemia, esplenomegalia congestiva, un hiperesplenismo, ortostatismo. O también falsos por disminución del volumen plasmático, ¿no? Por hemoconcentración, falsos negativos, digamos, ¿no? Deshidratación, síndromes diarreicos, síndromes inflamatorios, paracentesis abdominal, diálisis peritoneal, acidosis diabética, diabetes insípida o estrés. ¿Y el estrés por qué? Porque el estrés produce una poliglobulia, espuria, por supuesto. En cuanto a clasificación de las anemias, tenemos que hay diversas formas de clasificación. Tenemos por la forma de presentación, congénitas o adquiridas, por el tiempo de duración, agudas o crónicas, por la naturaleza del defecto, intra o extra eritrocitarias o intracorpusculares, extracorpusculares, por la morfología eritrocitaria, tener en cuenta el tamaño y el color, especialmente por los valores de BCM y CHCM, ¿no? Volumen corpuscular medio y concentración de hemoglobina corpuscular medio. Por la producción medular, A regenerativas, por la menor producción en la médula o también por mayor destrucción, ya sea en la médula o a nivel periférico. Entonces, he querido, digamos, resumir todos estos mecanismos etiológicos en estas líneas, ¿no? Tenemos, primero, mecanismo etiológico, disminución de la eritropoiesis. Puede ser por fallo en células germinales, ¿no? En las células
en la médula ósea. ¿Por qué? Por un trastorno cuantitativo, que puede ser congénito o adquirido, por trastornos cualitativos, mielodisplasias, diseritropoiesis, estimulación insuficiente por enfermedades crónicas, trastornos en proceso de proliferación, maduración de precursores, por eritropoiesis insuficiente, por eritropoiesis ineficaz, por pérdida de hematíes al exterior o aumento de la eritrocateresis, ¿no? La destrucción, pérdidas al exterior hemorrágicas, aumento de eritrocateresis, hemólisis. Tenemos, primer mecanismo, disminución de la eritropoiesis, fallo en células germinales. Puede ser por un trastorno cuantitativo, hay disminución de células germinales pluripotenciales, esto produce un fallo de la hematopoiesis medular de toda la serie, por ejemplo, en la anemia aplásica, ¿no? Y los tipos pueden ser idiopáticas y constitucionales, por ejemplo, una anemia de Fanconi, principalmente la más frecuente en estos casos, y adquiridas los agentes químicos o antineoplásicos, llámese quimioterapia, cloranfenicol, ya está muy en desuso, pero también estuvo implicado en algunos casos de anemias aplásicas, principalmente a granulocitosis, radiaciones ionizantes, infecciones, etcétera, por desplazamiento en la cavidad medular por tejidos extraños, por ejemplo, tumores o fibrosis, etcétera, lo que llamamos en hematología mieloptisis, ¿no? Infiltración de ciertos cánceres no hematológicos en la médula ósea. También puede darse un fallo en células germinales de tipo cualitativo, ¿no? Alteración de la calidad de las células germinales, es decir, falla la generación de precursores normales, se produce una cantidad insuficiente de hematíes o hematíes suficientes, pero anormal. Miren ustedes dónde se puede dar en la afectación de causa desconocida, por ejemplo, síndrome mielodisplásico, ¿no? Y dicho sea de paso, también se va a producir una anormalidad generalmente en leucocitos y plaquetas, ¿no? Una afectación de la serie blanca y de la serie megacariocita. También una afectación en las células germinales monopotenciales, o sea, específicamente de la serie roja, que son las anemias medulares diseritropoiéticas, ¿no? Que son congénitas generalmente. También un tercer mecanismo de fallo en células germinales se daría por estimulación insuficiente, es decir, son normales las células germinales, pero no reciben el estímulo adecuado. Y el estímulo adecuado sería por parte de la eritropoyetina, su defecto o por resistencia a ella, ¿no? También autoanticuerpos contra la eritropoyetina pueden ser. ¿Qué es la eritropoyetina? Bueno, la eritropoyetina es una hormona producida por el riñón, cuyo efecto es sobre las células germinales eritropoyéticas, ¿no? Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, en las enfermedades renales crónicas se produce anemia por déficit de esta hormona, ¿no? Entonces, decae el rendimiento y se dan dos tipos. Uno, defecto del estímulo adecuado de la eritropoyetina, como le señalaba en insuficiencia renal, por ejemplo, o por una resistencia a la acción de la eritropoyetina. Esto se da en ciertas enfermedades crónicas, pero también en tumores. ¿Por qué? Porque se liberan citoquinas proinflamatorias que producen o causan esa resistencia a la acción de la eritropoyetina intramedularmente. Un segundo mecanismo que causa disminución de la eritropoiesis sería el trastorno en el proceso de proliferación maduración de los precursores. Dos tipos, eritropoiesis insuficiente e ineficaz. En la primera, por falta de aporte, ¿no? Por falta de aporte de hierro, por ejemplo, o por insuficiente síntesis de hemoglobina.
por ejemplo, en las talasemias y algunas anemias sideroblásticas. Y la eritropoyesis ineficaz, los precursores sucumben en médula ósea antes de generar hematíes viables. Se puede dar por carencia de vitamina B12 y ácido fólico, por ejemplo, lo que produce un ADN deficitario, un ADN anormal. Por lo tanto, esos precursores se van a destruir previo a transformarse en hematíes normal, viable, ¿no? Por ejemplo, anemia perniciosa, ¿no? En la que se produce una deficiencia de vitamina B12. Esto es lo que se llama en hematología anemia megaloblástica. Un segundo mecanismo sería pérdida de hematíes al exterior o aumento de la eritrocateresis o aumento de la destrucción. Puede ser por hemorragias, pérdidas al exterior o aumento de la eritrocateresis. Entonces tenemos pérdidas al exterior por dos mecanismos, dilución de la masa circulatoria. Más importante, la repercusión cardiocirculatoria, por supuesto. Y el segundo, la destrucción en las anemias, por ejemplo, en las anemias hemolíticas. Dos mecanismos, lisis precoz de hematíes anormales, anemias hemolíticas corpusculares, por ejemplo, en anormalidades de membrana, las membranopatías, anormalidades de la hemoglobina, hemoglobinopatías, y anormalidades enzimáticas, ¿no? Las enzimopatías. Tenemos en la primera, por ejemplo, la microesferocitosis, en la segunda, la anemia drepanocítica o anemia de células falciformes. La tercera, una anemia por deficiencia, por ejemplo, de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Generalmente la rigidez hace que en el vaso se lisen precozmente estos glóbulos rojos y se produzcan las anemias hemolíticas. En este caso, extravascularmente, ¿no? El segundo mecanismo sería la lisis precoz de hematíes, pero en este caso de hematíes normales, porque en las anteriores hablábamos de hematíes anormales, ¿no? Hematíes normales, y esto se produce en las anemias hemolíticas extracorpusculares, donde la normalidad no está en el glóbulo rojo, sino afuera de él, externamente a él. Dos mecanismos, agresión inmunológica por isoanticuerpos, por ejemplo, ciertas reacciones transfusionales agudas o anticuerpos que se transmiten en las transfusiones, aloanticuerpos, por autoanticuerpos, ¿no? En las anemias hemolíticas autoinmunes, que dicho sea de paso, estamos viendo muy frecuentemente. Y esos autoanticuerpos pueden ser de tipo caliente, frío o bitérmico. Y ciertas causas medicamentosas. También se puede producir una hemólisis de este tipo por agresión no inmunológica, es decir, una anemia hemolítica no inmune. ¿Por qué? Por agentes vivos, infecciosos. Tenemos algunos agentes químicos, físico-químicos, por ejemplo, insuficiencia renal, ¿no? Por uremia. Agresión mecánica, por ejemplo, válvulas cardíacas artificiales que destruyen glóbulos rojos, por coagulación intravascular diseminada, por ejemplo, y por inflamación y tumores. En este caso es la anemia de la enfermedad crónica o anemias asociadas a algunas enfermedades crónicas, sino a la mayoría. Entonces, ya que el último mecanismo fue el mecanismo de eritrocateresis, la destrucción de los eritrocitos en el intravascular, ¿no? En el intravascular dentro del vaso, produce hemoglobina libre en el plasma. La hemoglobina libre es tóxica, por lo tanto, tiene que ser barrida del plasma. En el plasma va a ser captada por 3 proteínas y que van a impedir, por lo tanto, que filtre hacia el riñón. La principal de estas, y la que tenemos en cuenta para como un marcador de hemólisis, es la aptoglobina, ¿no?
Es una proteína que une a la hemoglobina libre, ¿no? Y así la limpia del plasma y evita que filtre al riñón y evita su toxicidad. Pero también tenemos la hemopexina y también la albúmina, ¿no? Ahora, el exceso de hemoglobina libre va a filtrar en el glomérulo y va a seguir los siguientes destinos. Se va a reabsorber por los túbulos renales y depositarse como hemosiderina, lo que se llama hemosiderinuria. Y si la hemólisis es rápida, ahí sí se va a poder encontrar hemoglobina en la orina, ¿no? Hemoglobinuria. Entonces la hemoglobinuria y la hemosiderinuria serían marcadores de hemólisis o de mecanismo hemolítico intravascular. El sitio de destrucción es el intravascular. Hallazgos en la anemia hemolítica y en la hemólisis. Tenemos rapidito en la anemia. ¿Por qué? Porque la hemoglobina disminuye el hematocrito, por supuesto. En cuanto a la respuesta de la médula ósea, va a haber una cuenta de reticulocitos incrementada. La médula ósea no es la enferma, digamos, y por lo tanto va a compensar aumentando la formación de reticulocitos, ¿no? De eritrocitos inmaduros. De paso va a haber una infraestimación de la hemoglobina glicosilar, ¿no? Hay que tener en cuenta esto para, por ejemplo, el seguimiento de una diabetes o un diabético con anemia hemolítica. El hallazgo de una anemia hemolítica de contenidos de los glóbulos rojos, ¿no? Que se destruyen, entonces, ¿qué vamos a encontrar? LDH, lactato deshidrogenasa incrementada, bilirrubina a predominio indirecto, y la aptoglobina que se une a la hemoglobina, por lo tanto, va a desaparecer o va a disminuir. También, si es intravascular la cosa, hemoglobinemia en hemólisis intravascular y hemoglobinuria. En cuanto a cambios en la morfología de los glóbulos rojos, ¿qué es lo que vamos a ver en una lámina periférica, por ejemplo, esferocitos o microesferocitos, esquistocitos en hemólisis microangiopática, grupo o células blister ovae, ¿no? Células mordidas, se llaman en lesiones oxidativas, células falciformes, células diana y células tipo lágrima, ¿no? En las talasemias, por ejemplo. Todo esto son hallazgos de laboratorio en anemias hemolíticas. Otro mecanismo etiopatogénico, otra clasificación, tiene que ver con la capacidad de la médula ósea para compensar la hemólisis. Pueden ser regenerativas o para compensar la hemólisis o la anemia en sí, de cualquier causa. Regenerativas, anemias periféricas, y arregenerativas, anemia central, ¿no? Respecto a si la médula ósea es capaz o no es capaz de trabajar adecuadamente. Las primeras serían las pérdidas sanguíneas agudas, las anemias hemolíticas y las anemias extracorpusculares. Y las segundas tenemos alteración en las células madre, invasión medular por tumores, por ejemplo, o por déficit y o trastorno de factores hematopoyéticos. Este cuadro, este algoritmo, me pareció bastante interesante porque muestra la clasificación morfológica de las anemias. ¿A qué me refiero morfológica? Porque toma en cuenta el BCM, el volumen corpuscular medio. Entonces, es una clasificación muy recomendable, diría yo que es la que se recomienda para evaluar a una persona que llega por primera vez a un establecimiento de salud y se le encuentra hemoglobina baja. Evaluar el BCM. Y miren qué tan importante es evaluar el BCM, que nos puede guiar, ¿no? En el enfoque diagnóstico de este paciente o de esta paciente. Si el BCM es menor a 80, dicho sea de paso, el valor normal es entre 80 a 100 femtolitros. El BCM es menor de 80,
mm, se llama anemia microcítica. Si es entre 80 a 100, normocítica. Si es mayor a 100, macrocítica. Entonces, en el primer caso, en las anemias microcíticas, tengo que verificar si es una anemia sideroblástica, si es una anemia ferropénica, si es una anemia por enfermedad crónica, o si es una anemia corpuscular, ¿no? De tipo talasemia, ¿no? Tengo que ver si hay una deficiencia, por ejemplo, en la globina. Las talasemias generalmente cursan con anemias microcíticas. En cuanto a las anemias macrocíticas, miren ustedes, volumen corpuscular elevado, mayor a 100, tengo que verificar si son megaloblásticas o no megaloblásticas. Entonces, las megaloblásticas se dan por deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de ácido fólico o los dos, ¿no? Entonces tengo que enfocar a mi paciente y solicitarle estos valores, ¿no? Estos valores. En la primera puede ser por problemas de absorción, pérdida de factor intrínseco, tenia de los peces, ¿no? Difilobutrum latum, por ejemplo, latum, ilion enfermo, ¿no? Que causa malabsorción, deficiencia de ácido fólico, pacientes, por ejemplo, alcohólicos, tienen deficiencia de ácido fólico paralela, por lo tanto, anemias megaloblásticas pueden encontrarse en ellos, o que no haya ninguna de las dos y tengo que buscar cáncer. Y en las anemias no megaloblásticas, por ejemplo, buscar hepatopatías crónicas. Por supuesto, esto es más amplio, lo veremos en un cuadro más adelante. Y las anemias normocíticas son las anemias que se definen por un BCM de 80 a 100. En estas anemias tengo que ir a verificar el recuento de reticulocitos. Si hay dos posibilidades, que estén aumentados o que estén normales o disminuidos. Si están aumentados, hay dos posibilidades, intrínsecas, que sea hemolítica la anemia, ¿no? Dos, intrínsecas o extrínsecas, o intracorpusculares, extracorpusculares. Y vemos las diferentes patologías que pueden producir ellos, ¿no? Membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías o HPN, también la llamada hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué intrínseca? Porque en esta enfermedad, patología, se produce una mutación que altera una proteína de membrana, ¿no? Una proteína en la membrana del eritrocito. Y esto hace que se active el complemento y se produzca hemólisis. En el otro lado, en el lado de las anemias hemolíticas extrínsecas, pueden ser mediadas por anticuerpos, por infecciones. Miren ustedes, el paludismo produce anemia hemolítica extrínseca, o por agentes químicos y físicos o iofísicos, o por de origen mecánico, ¿no? Una anemia hemolítica microangiopática, por ejemplo, en la púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, coagulación intravascular diseminada. O también una anemia hemolítica macroangiopática. Por ejemplo, la presencia de prótesis valvulares cardíacas que van a destruir glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos pasan por estas válvulas y por fricción se destruyen. O también en la hemoglobinuria paroxística nocturna, ¿no? Por mecanismos, digamos, de trombosis. ¿Qué otra cosa tenemos que verificar? Tenemos que en un paciente con hemoglobina baja, estudiar, hacer una buena historia clínica. Y eso implica identificar el síndrome anémico, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una historia clínica adecuada, buena anamnesis, buen examen físico, pedir lo indicado, principalmente el hemograma, verifica la hemoglobina, el hematocrito, ¿no? Las constantes corpusculares, la numeración, la fórmula, la morfología, ver plaquetas, importante ver plaquetas, que podrían explicar, por ejemplo, anemias de origen hemorrágico, y los reticulocitos para determinar si es
esa médula está respondiendo adecuadamente a la anemia. Entonces, tenemos síntomas y signos del síndrome anémico, síntoma general. Entonces, antes de entrar en este punto, tenemos que decir que la mayoría de estos síntomas y signos no son concluyentes, no son, no están presentes en todos los pacientes, ¿no? El que se presenta casi indefectiblemente va a ser, por supuesto, la palidez, ¿no? La palidez. En cuanto a síntomas generales, sueño incrementado, astenia, hiporexia, anorexia, irritabilidad, rendimiento físico disminuido, fatiga, vértigo, mareos, etc. Miren ustedes la alteración en piel y faneras, la palidez, es el signo principal. Luego puede haber piel seca, caída de cabello, caída del cabello, miren ustedes, pelo ralo, uñas quebradizas o aplanadas, o coiloniquia, ¿no? Curvatura inversa. Alteraciones de la conducta alimentaria, la famosa pica, ¿no? La tendencia a comer tierra, geofagia, hielo, pagofagia, comerse las uñas, el cabello, la pasta de dientes, entre otros. Síntomas cardiopulmonares que son principalmente de compensación, taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo. Y estas condiciones se pueden presentar cuando el valor de la hemoglobina es muy bajo recién, ¿no? Por eso son, digamos, ya con anemias moderadas a severas. Alteraciones digestivas, presencia de queilitis angular, estomatitis, glositis, entre otros. Alteraciones inmunológicas, por supuesto, defectos en la inmunidad celular, en la capacidad bactericida de los neutrófilos. Síntomas neurológicos, alteraciones del desarrollo psicomotor, del aprendizaje y o la atención. También alteraciones de las funciones de memoria y pobre respuesta a estímulos sensoriales. Aquí también se pueden producir alteraciones en el humor, ¿no? Pacientes de mal humor, pacientes se vuelven agresivos o en su defecto depresivos, ¿no? Y pueden ser manifestaciones de una anemia. Entonces tenemos síndrome anémico, signos neurológicos, mareos, tinnitus, cefalea, falta de concentración, alteraciones del humor. Corazón, palpitaciones, soplo funcionales, disnea de esfuerzo, angina. Músculos y tejidos, astenias, fatigas musculares y calambre. Signos físicos, palidez de piel y mucosas, palma, manos, lóbulo de la oreja, conjuntiva, lengua, taquicardia, arritmias, no soplos. Entonces, en un paciente que presenta toda este cuadro, ¿qué es lo que sigue? Corroborar si es un paciente con diagnóstico de anemia. Entonces, ¿cómo diagnosticamos la anemia? Vamos a revisar entonces los parámetros de un hemograma normal. Y los parámetros, algunos ya los mencioné. Tenemos la hemoglobina, hombres 13.6 a 16.9, mujeres 11.9 a 14.8, hematocrito 40-50, 35-43, cuenta de glóbulos rojos 4.2, 5.7, 3.8 a 5.0, el BCM de 82.5 a 98, ¿no? Un buen rango sería entre 80 y 100. La concentración de hemoglobina corpuscular media de 32 a 36, ¿no? O de 32 a 37 sería un buen rango. Amplitud de distribución eritrocitaria de 11.4 a 13.5. Y estos rangos corresponden a un valor normal. Si está por encima, se dice que es un índice de anisocitosis elevado. Y tendría que ver, en cuanto a una anemia con respuesta medular normal, a un recuento de reticulocitos aumentado. Lo normal entonces en reticulocitos es 16.000 a 130.000, ¿no? Cuenta absoluta. En mujeres 16.000 a 98.000. Cuenta plaquetaria, los normales, valores normales, 152, 324, 153, 361. En general sería 150.000 a 400.000.
la cuenta de los leucocitos 3.8 a 10.4. Estos son valores normales en el hemograma. Este cuadrito se sacó por verificar el hemograma de 1.500 a 2.000 individuos entre 20 y 80 años, ¿no? Son rangos de referencia, por eso dice acá rangos de referencia pueden diferir dependiendo del instrumento utilizado. Entonces, para este caso, estos fueron los valores más frecuentes. Valores normales para niños tenemos, miren ustedes, para 6 meses a 2 años, de 11 a 13.5, de 2 a 6, 11 a 13.7, 6 a 12. Entonces, pueden bajar en un niño menor a 12 años que se presenta con 11.5, no tiene anemia. BCM, acá tenemos los valores normales y los del RDW. En la altura en la que se da cierto grado de hipoxia, los niveles de hemoglobina tienen que ser ajustados. ¿Ajustados a qué? A la altura. Entonces aquí tenemos un cuadro en el que podemos ajustar el nivel de la hemoglobina según la altura a la que está el individuo. Por ejemplo, un individuo que vive a 4.000 metros sobre el nivel del mar y se presenta con una hemoglobina de una mujer de 12. ¿Diríamos que es una hemoglobina, es una persona que no tiene anemia? Por supuesto que no. Por favor, apagar los micrófonos. Por supuesto que no. Entonces, 12 con un ajuste por altura de 3.4, tendríamos que 12 menos 3.4, esa persona tendría una hemoglobina de 8.6 a nivel del mar, es decir, una anemia moderada, casi severa. Entonces, ven ustedes, noten la importancia que tiene el hecho de vivir en la altura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para investigar una anemia? Pedir un frotis de lámina periférica. Entonces, en el frotis de lámina periférica podemos encontrar muchas cosas. Miren ustedes, desde alteraciones del tamaño, ¿no?, hasta alteraciones de la forma, poiquilocitosis, ¿no? Esquistocitosis, dactiocitosis, esferocitosis, ovalocitosis, elictocitosis, drepanocitosis, ¿no? Y acá tenemos la asociación a la patología correspondiente. Por ejemplo aquí, esquistocitosis, ¿no? ¿Qué son los esquistocitos? Son hematíes fragmentados, de 2 a 3 micras. ¿En dónde podemos encontrarlos? En los carcinomas, uremia, coagulación intravascular diseminada, hemangiomas, quemaduras graves, hemoglobinuria de la marcha, en prótesis valvulares o en la anemia hemolítica microangiopática, ¿no? Que decíamos, púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome hemolítico urémico, por ejemplo. Tenemos otros hallazgos en la lámina periférica, codocitos, estomatocitos, hematíes espiculados, por ejemplo, en equinocitos, queratocitos, acantocitos, excentrocitos. Por ejemplo, queratocitos son los glóbulos rojos que presentan dos proyecciones en forma de espículas con formas de casco o de sombrero de polichinela. Miren ustedes, se pueden dar en la uremia, hemólisis por valvulopatía cardíaca también, tipo esquistocitosis, hemangiomas cavernosos, neoplasias, anemia hemolítica microangiopática, o sea, también el mismo mecanismo de destrucción que los esquistocitos, ¿no? Hematíes en diana, miren ustedes, hematíes con un área con mayor contenido de hemoglobina que se sitúa en la zona central clara. Tenemos en las talasemias, hemoglobinopatía C, posesplenectomía y en anemias ferropénicas muy graves. Anemias ferropénicas muy graves. Por favor, los micros. Hepatopatías y déficit de lecitincolesterol aciltransferasa. Miren ustedes todo lo que podemos encontrar en la lámina periférica y casi siempre se subestima este examen. Podemos encontrar alteraciones de la coloración, no colaboración, coloración. Miren, hipocromía, anemia ferropénica, por ejemplo, policromasia en situación de inmadurez celular.
podemos encontrar inclusiones eritrocitarias, por ejemplo, corpúsculo de Howell-Jolly en asplenias, ¿no? Pacientes post-esplenectomizados, atrofia esplénica, anemias megaloblásticas, hemolíticas. Miren cómo son, ya vamos a ver alguna figura por ahí. Punteados basofílicos agrupados de color azul grisáceo en anemias hemolíticas, síndrome mielodisplásico, leucemia. Cuerpos de Heinz, siderocitos, parásitos. Podemos encontrar en la lámina periférica parásitos, por ejemplo, o parásitos intraeritrocitarios, por supuesto, en la malaria, en la babesiosis o en la Bartonella bacilliforme, ¿no? Entonces, el hallazgo en este caso depende del entrenamiento del observador, ¿no? Del grado de experticia que tenga el personal que está leyendo esa lámina, ese frotis de sangre periférica. Un valor muy importante que debemos tener en cuenta son los reticulocitos, ese recuento de reticulocitos. Entonces, nosotros pedimos un recuento de reticulocitos, generalmente lo que nos dan es un recuento de reticulocitos no corregido. ¿Qué tenemos que hacer? Corregirlo. ¿Y corregirlo a qué? Al hematocrito, al nivel de hematocrito del paciente. Aquí tenemos la forma. ¿No? Al final, espero que le pase la diapositiva para que ustedes tengan esta información para su práctica profesional. Miren ustedes, corregido reticulocitos por hematocrito observado del paciente entre el hematocrito normal, ¿no? Y los reticulocitos absolutos, que sería este valor ya corregido multiplicado por el número de hematíes, ¿no? Por el número de eritrocitos, que también generalmente lo encontramos en el hemograma. Los valores normales ya los dimos, ¿no? Pueden ser desde 0.7 hasta 1.5 o en valores absolutos desde 20.000, algunos dicen 30.000, hasta 100 o 120.000, ¿no? Valores absolutos de reticulosis. Tenemos algunas láminas, por ejemplo, un frotis periférico, una lámina periférica normal. Tenemos los glóbulos rojos, ¿no? Miren ustedes, tienen el tamaño del núcleo de un linfocito maduro, ¿no? Tenemos aquí un linfocito maduro, el núcleo, y más o menos ese es el tamaño. Tenemos plaquetas, ¿no? Y una palidez central que proviene de qué? De que es un disco bicóncavo, ¿no? Con una depresión central. La depresión central es la que se ve acá como palidez central. Miren ustedes. Esta es una fotografía microelectrónica, ¿no? O una microfotografía electrónica. Esferocitos, por ejemplo, en las anemias hemolíticas, ¿no? Policromatofilia, miren ustedes, policromatofilia, es decir, variaciones en la coloración. Tenemos aquí glóbulos rojos con palidez central y acá tenemos glóbulos rojos inmaduros, que son los reticulocitos. Si vemos aquí, son más grandes, ¿no? Son más grandes, sin la palidez central, ¿no? Y aquí tenemos un linfocito maduro para darnos idea del tamaño, ¿no? Del glóbulo rojo. Esta foto fue sacada de una anemia hemolítica con buena respuesta medular. Permítanme. Esta es una anemia por deficiencia de hierro, un frotis en anemia por deficiencia de hierro que muestra los glóbulos rojos microcíticos y hipocrómicos. Miren ustedes los glóbulos rojos. Generalmente la palidez central normal es
abarca un tercio, ¿no? Un tercio de todo el círculo. Y en este caso, la palidez es mucho mayor, ¿no? Esa es la hipocromía. Es la hipocromía, que es un linfocito maduro, ¿no? Para comparar, son glóbulos rojos pequeños hipocrómicos. Es una anemia microcítica por el tamaño e hipocrómica por la palidez, ¿no? Por la palidez. Macroovalocitos en deficiencia de vitamina B12. Miren ustedes los macroovalocitos. Acá tenemos macroovalocitos y algunos de ellos se transforman en células tipo lágrima, ¿no? Por acá tenemos el valor en los glóbulos rojos de una beta-talasemia. Tenemos glóbulos rojos pequeños y hipocrómicos. Y también encontramos células en diana, ¿no? Con una concentración de hemoglobina a nivel central. Protege la anemia hemolítica microangiopática, miren ustedes los esquistocitos, ¿no? ¿No? Esquistocitos, queratinocitos, los esferocitos, ¿sí? Esquistocitos, un linfocito maduro. Anemias células falciformes, tenemos los drepanocitos, miren ustedes los drepanocitos, ¿no? Células alargadas. Tenemos también, miren ustedes, signos de asplenia, ¿no? Es un individuo hay en la función del vaso, quizás esplenectomizado, ¿no? Muestra un glóbulo rojo con un núcleo, ¿no? Un normoblasto. Una inclusión de Howell-Jolly, ¿no? Las inclusiones de Howell-Jolly se ven en pacientes asplénicos, ¿no? Por esplenectomía, post-esplenectomizados o con deficiencia de función del vaso. En esta anemia, por ejemplo, seguramente una esplenomegalia severa o incluso post-esplenectomizado, ¿no? Acá tenemos un granulocito. Eliptocitosis hereditaria, miren ustedes, con esta lámina ya se puede hacer el diagnóstico. Estomatocitosis, miren ustedes, con una palidez tipo boca central, ¿no? Por ejemplo, en hepatopatías. Células diana, anemias hemolíticas, por ejemplo, en beta o en talasemias, ¿no? Las células diana, miren ustedes, una concentración de hemoglobina dentro de la palidez central. Linfocito, granulocito. Protis mostrando aglutinación en paciente con una anemia hemolítica autoinmune por complemento, ¿no? Por complemento, lo que se llama un paciente con enfermedad por aglutininas frías. Miren cómo aglutinan los glóbulos rojos. Se ven así aglutinados, ¿no? Agrupados, pegados. Linfocitos, granulocitos y plaquetas. Entonces, algoritmos diagnósticos finalmente de un paciente con anemia, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar en un paciente con anemia? Si encontramos una anemia microcítica, ¿qué le pedimos? Ferritina, sideremia y transferrina. Si no es concluyente, historia familiar de talasemia. Si encontramos ferritina baja, sideremia baja, o sea, hierro sérico bajo, transferrina alta, es una ferropenia. Investigar la causa de la ferropenia. Miren ustedes, no solamente es encontrar a un paciente con anemia ferropénica, sino lo más importante es buscar la causa de la ferropenia, la causa de que se esté perdiendo ese hierro. Eso es lo importante para poder solucionar el problema o intentar solucionarlo o controlarlo o direccionarlo hacia quien lo va a solucionar o lo puede solucionar o lo debería. Si hay una ferritina alta, hierro bajo y transferrina baja, una anemia de trastornos crónicos. Otra vez, investigar la causa. Ferritina baja, hierro bajo, transferrina baja, ferropenia sumada a la anemia de trastornos crónicos. Es decir, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica que tiene anemia,
secundaria a la epsidina elevada, ¿no? A la inflamación, también tiene ferropenia. Se encuentran estos valores. Investigar la causa y solucionar. Y si no es concluyente, historia familiar de talasemia. Si no tiene, hay que buscar tiroides, insuficiencia renal crónica, anemia sideroblástica. Miren ustedes el flujograma, el algoritmo diagnóstico de una anemia microcítica. Una anemia macrocítica. ¿Qué valoramos? Valoramos primero qué es lo que pedimos: vitamina B12, ácido fólico, reticulocitos, lactato estirogenasa, bilirrubina, aptoglobina. Es decir, pedimos marcadores de hemólisis y causas de anemias macrocíticas, en este caso megaloblásticas. Es lo primero que vamos a buscar. Si hay déficit de vitamina B12 y o ácido fólico, anemia megaloblástica, investigar causas, solucionar. Si no hay esto, buscamos los reticulocitos. Si los reticulocitos están aumentados, ¿no? Y hay marcadores de hemólisis positivos, tenemos por aquí anemia hemolítica. Si no hay hemólisis, anemia poshemorrágica. Y si los parámetros están normales, buscamos hepatopatías, HTP, hipertiroidismo, paraproteína sérica, ¿no? Una paraproteína sérica, una macroglobulinemia de Waldenström, por ejemplo. Y si no encontramos nada de esto, valoramos alcoholismo, tabaquismo o medicamentos para finalmente, si no encontramos la causa, llamar al hematólogo para un aspirado y biopsia medular y buscar una etiología hematológica, que puede ser una aplasia, un síndrome mieloisplásico, una discrasia celular plasmática tipo mieloma o una mieloptisis, una infiltración de un cáncer no hematológico en la médula. Miren ustedes las causas de una anemia macrocítica: anormalidades del metabolismo de ADN, deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folato, ciertas drogas que producen esto, principalmente deficiencia de folato, cambio a células rojas inmaduras, reticulocitosis, acción de la eritropoyetina, anemias aplásicas, aplasia de células rojas puras, por ejemplo, buscar parvovirus D19 que causa esta patología. Desórdenes de médula ósea primaria, síndrome mieloisplásicos, anemias eritropoyéticas, anemias sideroblásticas, leucemia, linfocitos granulares grandes, anormalidades lipídicas, enfermedades hepáticas, hipotiroidismo, mecanismo desconocido, abuso de alcohol, mieloma múltiple y otros desórdenes de células plasmáticas. Y este de acá es el algoritmo para una anemia normocítica, 80 a 100 de BCM. Tenemos que investigar la reticulocitosis. Hay reticulocitosis, hemorragia, hemolíticas o hiperesplenía. Hemolíticas investigamos de acuerdo a su algoritmo respectivo, ¿no? Congénitas, adquiridas. Membranopatías, enzimopatías, hemoglobinopatías, anemias hemolíticas autoinmunes, mecánicas, hemoglobinuria paroxística nocturna, otras. Y reticulocitos disminuidos, vamos a la médula. Pueden ser primarias por daño directo a la médula, aplasias, mieloptisis, con P, perdón, mieloptisis, o secundarias, daño indirecto a la médula. Buscamos enfermedades endocrinas, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, puede ser alcoholismo, ¿no? Alcoholismo. Entonces, este sería el algoritmo para cuando se trate de una anemia normocítica. Y para terminar esta figura, que es la que me explica una anemia por enfermedad crónica. ¿Por qué lo pongo? Porque en la práctica diaria he notado que no se tiene interiorizado el mecanismo de la anemia de una enfermedad crónica, que no es por la deficiencia del hierro, o sea, no es ferropénica, sino ¿qué pasa? Que hay una proteína, epsidina nuevamente, que es la que está implicada en esta anemia. La epsidina en la
enfermedad crónica igual inflamación crónica, se libera del hígado porque es un reactante en fase aguda, se une a la ferroportina, cierra, ¿no? Hace que esa ferroportina se interiorice y sea destruida en los lisosomas y por lo tanto ya no haya salida para el hierro. En los enterocitos, el hierro de la dieta entra, pero no puede salir, no puede ingresar a la circulación, ¿no? Es más, el hierro es tóxico, entonces va a producir inflamación local, ¿no? Pacientes que se quejan de estreñimiento, que las heces se me colorean, malestares, eso, entonces, por esto. Y hepcidina, ferroportina y macrófagos. El hierro no se va a poder liberar de los macrófagos para suplir la necesidad en el cuerpo, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a bajar la hemoglobina y se va a producir la anemia. ¿Qué hay que hacer? Hay que controlar la inflamación, hay que controlar la enfermedad de base. ¿Para qué? Para que la hepcidina deje de causar esta interrupción, se liberen los depósitos de hierro y la hemoglobina va a llegar a la normalidad poco a poco, sino bastante o antes de lo que se cree. Entonces, estimada audiencia, espero haberles ofrecido esta base con el compromiso de seguir estas capacitaciones para finalmente interiorizar ciertos conceptos que necesitan ser aplicados en la práctica diaria en centros de salud, hospitales y en todo lo que tenga que ver con atención a un paciente con anemia. Estos son los hallazgos de laboratorio de una anemia por deficiencia de hierro, una talasemia y una anemia por enfermedades crónicas. Miren ustedes, este cuadro es muy, muy interesante. Espero también lo copien y lo operacionalicen en su práctica diaria. Es muy práctico. Plata. No, pues vete cuánto tienes para ver qué sencillo que tienes para echarte. Muchas gracias. Estoy ya no a contestar cualquier inquietud que puedan haber, que puedan tener acerca de este tema. Muchas gracias, doctor Luis Hernández Flores. Felicitaciones por su ponencia en el día de hoy. A los participantes pueden activar sus micrófonos o escribir en el chat si tienen alguna pregunta para el ponente. ¿Hay preguntas? Yo ahora que vengo. Antes de abandonar el foro, me comprometo a... La anemia, si ustedes se han dado cuenta, es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio, muy más complejo de lo que parece, de lo que podría parecer. Por lo tanto, he querido en esta primera experiencia, en esta primera capacitación, dar un panorama general de lo que significa estudiar a un paciente con anemia. Entonces, por eso es que la charla se denomina enfoque diagnóstico de anemia, que quiere decir que necesitamos saber qué hacer cuando encontramos a un paciente con anemia. Entonces, encontrar un paciente con anemia no es generalmente el hecho de llega un paciente con hemoglobina de 6, qué bonito, el paciente llega muchas veces estable, y qué es lo que hace la mayoría de colegas. Ah, ok, transfúndele 2, 3 paquetes globulares y mándalo a su casa. Ese es lastimosamente
el escenario más frecuente en los establecimientos de salud. Se ha dado la creencia de que las transfusiones son como el paracetamol para la fiebre, cuando en realidad las transfusiones deberían ser el último recurso para solucionar este tipo de problemas. Y es más, como lo estoy graficando, hay una gran cantidad de anemias cuyo tratamiento no tiene que ver con transfusiones, o por lo menos no de primera intención. Por ejemplo, en las anemias hemolíticas autoinmunes, que si no las identificamos precozmente, lo que vamos a hacer es echar más leña al fuego. ¿Por qué? Porque si hay autoanticuerpos o aloanticuerpos inclusive, y transfundimos, lo que estamos haciendo es incentivar al cuerpo a crear mucho más inmunoglobulinas de las que ya están produciendo el problema. Entonces, esa es la situación. Este enfoque diagnóstico sirva como un primer paso para una siguiente capacitación que tenga que ver con anemia por deficiencia de hierro, que creo que sí es la más necesaria, y otra charla para que tenga que ver con anemias hemolíticas principalmente, ¿no? Y algunos otros temas que se pueden ir dando en el transcurso del tiempo, ¿no? Necesarios. Sí. Muchas gracias, doctor. Acá tenemos unas preguntas. Doctor, buenos días. Sí, Sí, le damos el pase para que hable. Sí, doctor, buenos días. Un paciente, soy la licenciada Giovanni Flores en obstetricia. Un paciente con dengue, al hacer el examen, da positivo a dengue con sus plaquetas en 28,000. ¿Es posible que también la hemoglobina baje si el paciente se encuentra con gingivorragia, ginecorragia y epistasis? Ok. En el escenario actual de la epidemia por dengue, no me parece muy claramente la pregunta. Las plaquetas sirven para prevenir trastornos hemorrágicos, ¿no? Hemorragia. Por lo tanto, cuando están severamente disminuidas, el riesgo de sangrado grave es el que nos debería tener más en suspenso. Pero se ha demostrado que un umbral de 10,000 plaquetas hacia arriba se corresponde con un riesgo mínimo de sangrado por lo menos grave. Por lo tanto, una paciente que viene con un diagnóstico de dengue con 28,000 plaquetas y con ciertas sintomatologías como las que usted refiere, gingivorragia, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es tomarle su perfil de coagulación. ¿Cuál es el perfil de coagulación? Es el tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada y fibrinógeno. ¿Por qué? Porque generalmente el sangrado en dengue no se debe a las plaquetas disminuidas, sino a la alteración del perfil de coagulación. ¿Por qué? Porque sabemos que el dengue grave tiene que ver con fuga capilar, y la fuga capilar quiere decir que proteínas se van del plasma. Y dentro de esas proteínas están factores de coagulación. Y ese es quizás uno de los principales mecanismos, si no el principal, para los trastornos hemorrágicos en el caso de dengue, ¿no? Entonces hay que verificar este tema. Ahora, si es un sangrado lo suficientemente grave o frecuente o crónico para hacer que se pierda bastante hierro, lógicamente se va a producir anemia, ¿no? Anemia en este caso. En este caso habrían dos mecanismos: la inflamación producida por el proceso infeccioso, que tiene que ver con lo que he expuesto, con la epsilina, y anemia por deficiencia de hierro, ¿no?
Lo que hay que identificar en este caso es si es un paciente con anemia que necesita hierro. Entonces, ¿qué tengo que pedirle a este paciente? Tengo que pedirle un perfil de hierro, pues, ¿no? Ferritina, saturación de transferrina, principalmente. Y con esos valores decido si darle o no hierro endovenoso, pero lógicamente una vez superado el proceso infeccioso. Muchas gracias, doctor. A ver, estoy leyendo, voy a leer en de dar anemia. Bueno, los pacientes donantes se les pide ciertos valores de hemoglobina, ¿no? Precisamente para prevenir que como consecuencia de la donación tengan anemia. No sería el caso, ¿no? En caso de donar sangre también, pues no, para nada. Si es un donante con un muy buen perfil de donante, como son todos, no va a haber esta posibilidad. Dice, buenos días, en el primer nivel de atención, ¿cuáles son los parámetros recomendados para el diagnóstico? En el primer nivel de atención, mínimo tendría que haber la posibilidad de hacer un hemograma, ¿no? Un hemograma completo. Y con ese hemograma completo ya tendríamos un paso importantísimo para enfocar al paciente, ¿no? Por ejemplo, en el hemograma tendríamos que ver la hemoglobina, la cantidad de eritrocitos, las constantes corpusculares, el BCM, volumen corpuscular medio, HCM, hemoglobina corpuscular media, el CHCM, concentración de hemoglobina corpuscular media, plaquetas, y el RDW o índice de amplitud eritrocitaria o ancho de amplitud o amplitud de distribución eritrocitaria, perdón, por las siglas en inglés, ¿no? Si no tenemos esos valores, podemos sacarlos. Por ejemplo, si yo tengo una hemoglobina de 5, generalmente mi hematocrito multiplicamos por 3 y vamos a tener el hematocrito, que va a ser 15. ¿Podemos hallar el BCM? Sí, lo podemos hallar. Por ejemplo, si tenemos el hematocrito, podemos la cantidad de eritrocitos, multiplicarla por el hematocrito, dividirlo entre, o multiplicarlo por 10, ¿no? Para hallar el BCM. La fórmula, a ver, déjeme. Mientras voy a contestar otra pregunta, dice, ¿por qué dicen cómo podríamos asegurar la adherencia al tratamiento de anemia en los niños del primer nivel? Asegurar la adherencia, no entiendo muy bien la pregunta. Ya deben haber ciertas políticas públicas, ¿no? Para asegurar la adherencia al tratamiento. ¿A partir de qué valor consideramos las transfusiones? Claro. Lo que pasa es que las transfusiones, como lo repito, tienen que ser el último recurso. El último recurso. Pero cuando es necesario, se considera un umbral para una anemia aguda de 7, ¿no? De 7 gramos por decilitro. Y si es un paciente inestable hemodinámicamente, cardiópata, de 7.5 para abajo, con la intención de llevarlo a 8.5, 9 en el primer caso, o 9, 9.5 hasta 10 en el segundo caso, ¿no? Eso con respecto a las transfusiones
de paquetes globulares por anemia. Si es una anemia crónica, un paciente que ya viene con 3 meses de palidez y problemas de anemia, por ejemplo, por ciertas infecciones, el cuerpo compensa, comienza a regular y el umbral va a ser ya no 7, sino, por ejemplo, 6, ¿no? 6 para una anemia crónica. Para una anemia crónica. Lo que les decía de la fórmula del BCM es, se tiene en cuenta la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? Que es un valor que viene también en el hemograma. Y se calcula por el volumen corpuscular medio igual a hematocrito por 10 sobre la cantidad de glóbulos rojos. Hemoglobina corpuscular media, la hemoglobina por 10 entre la cantidad de glóbulos rojos. Y así, no necesitamos tampoco tener todos los valores del hemograma, ¿no? Con eso podemos sacar el resto. Dice, un niño con diagnóstico de anemia se le administra sulfato ferroso y al 6º mes de tratamiento se realiza tamizaje de hemoglobina y sigue con anemia. ¿Qué otro tipo de análisis se debe realizar? Mire usted, yo creo que llegar al 6º mes para recién hacer el estudio no es lo adecuado, ¿no? Se identifica el niño con anemia y es ferropénica, ahí nada más hay que hacer los estudios correspondientes. Ese es el gran error que se comete, ¿no? O sea, dejar pasar 6 meses para recién estudiar a un niño con anemia es casi un pecado, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de análisis? Eso lo evaluaremos en una posterior capacitación que tenga que ver con anemia ferropénica. Dice, ¿es mejor tomar hierro que comer alimentos que lo contienen? Lógicamente, el comer alimentos que contienen hierro es mejor, ¿no? Es mejor. Quizá el contexto de la pregunta no es no sé cuál será el contexto, el motivo de la pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y hacerla. No hay problema. ¿Cuál sería el manejo de infantes en el primer nivel de atención con anemia recurrente? O una vez más, ya tocaremos el tema de la anemia ferropénica. Anemia recurrente, ¿no? Primero hay que definir qué tipo de anemia es y el mecanismo etiológico. En niños menores de 1 año que tienen baja la hemoglobina, se les puede dar extractos como el de Q y sangrecita red. Si es una anemia por deficiencia de hierro, hay que identificar la causa de la deficiencia de hierro y si es dietética, pues sangrecita, vaso licuado, ¿no? Hígado licuado. Consideraría un riguroso seguimiento hematológico en pacientes con antecedentes de bartonelosis, COVID-19 y posteriormente dengue con signo de alarma hemorrágico. Riguroso no sé lo que puede, pero sí tendría que tener un control, ¿no? Hematológico, ¿no? Digamos, 1 mes después de resolverse el proceso infeccioso, su primer control y posteriormente a los 3 meses y 6 meses y luego alto. En pacientes oncológicos que tienen su hemoglobina de 11,5 se considera anemia. Bueno, los valores son independientes de si es oncológico o no, ¿no? Si tiene un varón menos de 13 ya tiene anemia y si tiene una mujer menos de 12 ya tiene anemia. Una vez más hay que ver el mecanismo de la anemia. Si hay deficiencia de hierro, hay deficiencia de otros componentes, B12 de ácido fólico, por ejemplo, o el paciente está en quimioterapia
o el cáncer ha infiltrado la médula. No, eso es lo que tiene que estudiar para poder verificar el tratamiento. ¿Opinaría usted que en los informes de análisis de frotis el operador informe cualquier desvío morfológico que pueda notar en la muestra del paciente? No es que a su libre albedrío queda, ¿no? Está obligado a informar cualquier desvío morfológico. Esa es ese es el informe adecuado, ¿no? Para eso se hace el frotis. No me imagino que un trabajador que haga el análisis del frotis encuentre células drepanocíticas y no las informe, ¿no? Tiene que informar. Excelente. Bueno, si no hay más preguntas, yo les agradezco la atención y espero que pasen un muy buen fin de semana. Ya quedaremos con el personal a cargo la fecha de la próxima charla, en la que abordaremos la anemia por deficiencia de hierro, específicamente. Nuevamente, dar las gracias al doctor Luis Hernández Flores. Doctor Flores, ¿alguna recomendación que nos pueda brindar antes de terminar? Sí, bueno, la recomendación sería principalmente que un paciente con hemoglobina baja no necesariamente equivale a un paciente con deficiencia de hierro. Por lo tanto, hay que actuar en consecuencia y tratar de identificar precozmente el mecanismo etiopatogénico de la caída de la hemoglobina, que como ustedes han podido apreciar, es amplio. Segundo, que tratar de limitar las transfusiones. Y si hay una oportunidad o un caso en el que creamos que se debe transfundir, comunicarse con un especialista o con un médico, o si es un personal no médico, para la sugerencia respectiva. Pero las mías son tratar de ser muy conservadores en cuanto a soporte transfusional. ¿Por qué? Porque de un tiempo a esta parte se ve a las transfusiones como, lo dije, un paracetamol para la fiebre, cuando no es así. Las transfusiones implican muchos riesgos y están asociados a ciertas consecuencias negativas para los pacientes, ¿no? Y otra recomendación sería si un paciente en el primer nivel de atención necesita una evaluación por un especialista, tratar de agilizarla. Y, por ejemplo, en el hospital estamos muy abocados a este tipo de ayudas, ¿no? Incentivamos mucho las teleconsultas, el poder dar nuestro granito de arena para ayudarles en el trabajo a los compañeros de salud. Espero que les vaya muy bien y gracias por la atención nuevamente.
Muchas gracias, doctor Luis Hernández Flores. Estamos coordinando con usted para otra próxima sesión. Y a todos los participantes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Y asimismo pueden llamar gratis al 113 Salud, donde recibirán orientación en medicina, nutrición, obstetricia, psicología y enfermería, además de información institucional las 24 horas todo el año a nivel nacional. En Facebook de Direza nos encuentran en canales de YouTube, Telecapacitación, Infosalud Piura, TeleIC Piura, donde se subirá el video de la ponencia del día de hoy. Gracias a todos por su participación. Que tengan muy buenos días.